Nos sentaron en un rincón oscuro de la fiesta. Como si no fuéramos dignos de estar entre ellos. Pero cuando el prometido anunció que mi esposo había invertido millones en su negocio, los murmullos se convirtieron en respeto y admiración. Desde niña, las reuniones familiares eran para mí un campo minado de emociones escondidas, miradas atravesadas y palabras no dichas. Crecí en una familia donde el amor se mezclaba con expectativas demasiado altas y un orgullo que a veces resultaba opresivo. Mis padres siempre tuvieron una idea muy rígida de cómo debía ser la familia perfecta, exitosa, respetada, sin lugar para las diferencias o las debilidades. Y en ese esquema Andrés, mi esposo, nunca tuvo un lugar. Andrés y yo nos conocimos en la universidad. Él era distinto a cualquiera que yo hubiera conocido, humilde, con sueños claros y una determinación que me cautivó. Pero desde el principio supe que presentarlo a mi familia sería complicado. Mi familia, especialmente mi hermana Carla. Lo miraba con desprecio, como si su origen humilde y su manera sencilla de ser fueran razones para descartarlo. Yo me sentía atrapada entre dos mundos, el amor y la lealtad a Andrés, y las cadenas invisibles de la familia que no dejaban espacio para la diversidad ni la comprensión. Las tensiones entre nosotros nunca fueron explosivas, sino silenciosas, cargadas de sutilezas que lastimaban sin necesidad de grandes discusiones. En cada reunión, nos sentaban lejos, en un rincón oscuro de la sala, como si no fuéramos dignos de estar entre ellos. La indiferencia era palpable, los gestos y las miradas transmitían un mensaje claro: aquí no pertenecen. Mi hermana Carla, con su sonrisa falsa y comentarios venenosos, no perdía oportunidad de lanzar alguna crítica disfrazada de broma hacia Andrés o hacia mí. Era como si disfrutara hacerme sentir pequeña, como si cada palabra fuera un recordatorio de que no encajábamos. Mis padres tampoco ayudaban. Aunque intentaban mantener la aparente armonía, sus silencios y su preferencia evidente por Carla y su prometido dejaban claro dónde estaba el favor. El prometido, un joven de familia adinerada y con conexiones, era el orgullo de la casa, el ejemplo a seguir. Siempre perfecto, siempre admirable a sus ojos. Andrés, en cambio, era un simple empleado, alguien sin futuro, solía decir Carla con desprecio, palabras que resonaban en mi pecho como puñales. Lo más difícil de todo era el peso invisible que cargaba cada vez que intentaba defender a Andrés. Me sentía desgarrada, dividida entre el amor por mi familia y la lealtad a mi esposo. Trataba de ser la mediadora, la voz de la calma, pero en el fondo sabía que mi intento de unir dos mundos tan distintos era una batalla perdida. Sentía que por más que intentara, nunca lograría que me escucharan, que entendieran que Andrés era mucho más de lo que ellos veían. Esa dinámica tóxica no era nueva. Tenía raíces profundas en viejas heridas familiares que nunca se habían sanado. Rencores, envidias y secretos se entretejían en cada encuentro, creando una atmósfera densa que ahogaba cualquier posibilidad de verdadero cariño. Las sonrisas falsas y las palabras vacías ocultaban un conflicto latente, una competencia no declarada que corroía la confianza y la paz. En esas reuniones, mi esposo y yo éramos como extraños en nuestra propia familia. Nos mirábamos con la incertidumbre de quienes buscan apoyo en un mar de indiferencia. A veces, cuando la noche caía y la fiesta terminaba, Andrés me tomaba de la mano y me decía que no importaba lo que dijeran o pensaran, que lo único real era nuestro amor y nuestra verdad. Esas palabras eran un bálsamo para el alma, pero no podían borrar el dolor de sentirnos excluidos. El rincón oscuro donde nos sentaban se convirtió en un símbolo de nuestra realidad familiar, aislados, minimizados, menospreciados. Pero a pesar de todo, yo me aferraba a la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, de que la verdad saldría a la luz, y que Andrés sería reconocido por quien realmente era. Sin embargo, cada vez que esa esperanza asomaba, la realidad nos golpeaba con más fuerza. Carla continuaba con sus ataques velados, mis padres con sus silencios cómplices, y el prometido con su arrogancia y esa sonrisa de superioridad que parecía decir: aquí mandamos nosotros. Pero la vida, con sus giros inesperados, tenía preparada una sorpresa. Un momento que haría que esas miradas desdeñosas y esos rincones oscuros se iluminaran con una verdad que nadie esperaba. Un anuncio que cambiaría para siempre la forma en que nos veían, y más importante aún, como nosotros mismos nos veíamos. Porque en medio de tanto desprecio, Andrés había estado construyendo algo enorme, un proyecto secreto, una inversión que nadie conocía y que pondría a prueba todas esas falsas apariencias y prejuicios.
Y cuando ese momento llegó, la fiesta, el salón, las miradas y el rincón oscuro se transformaron para siempre. Nunca imaginé que la confianza que había depositado en mi familia pudiera romperse de una forma tan cruel, tan inesperada. La traición no vino de un desconocido, ni de un enemigo lejano. Vino de quien creí que debía estar a nuestro lado, apoyándonos en medio de ese ambiente frío y hostil, mi propia hermana, Carla. Todo comenzó como una conversación aparentemente trivial en una de esas cenas familiares donde ya sabíamos que éramos vistos como extras, que nuestras voces apenas tenían eco. Carla, con esa sonrisa sarcástica y esa mirada que parecía buscar el mínimo error para atacarnos, empezó a hablar de Andrés de una manera que me congeló la sangre. Lo llamó un simple empleado sin futuro, desechable, alguien que no merecía ni un ápice de respeto en nuestro círculo. Lo hizo con una seguridad y crueldad que cortaban como cuchillos, y lo peor fue que muchos en la mesa asintieron en silencio, como si compartieran esa idea y esperaran que yo también aceptara esa sentencia. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo por el desprecio a Andrés, sino porque esa palabra, empleado, era mucho más que un insulto, era un intento de borrar todo lo que él había construido en silencio, toda su dedicación y esfuerzo que yo había visto de cerca. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies y que, de repente, todo el mundo estaba en contra nuestra. Pero la traición más profunda no terminó ahí. Más tarde, cuando pensé que la noche no podía empeorar, escuché algo que me heló la sangre. Carla había estado hablando a espaldas de Andrés y mía, difundiendo rumores y mentiras que no solo dañaban nuestra reputación, sino que ponían en duda nuestra integridad. Supimos que ella había intentado sabotear la relación de Andrés con el prometido, intentando separar lo que para ellos era una amenaza. Carla temía que Andrés, con su inteligencia y habilidades, desafiara el lugar que su prometido creía tener asegurado en la familia y en el negocio. Así que no dudó en usar la mentira y la manipulación como armas. Me sentí traicionada de una forma que no había anticipado. Porque esta no era solo una pelea de palabras o un desacuerdo familiar, era un ataque directo a nuestro amor, a nuestra dignidad, a la vida que habíamos construido juntos contra viento y marea. La desconfianza empezó a corroerme por dentro. ¿Cómo podía alguien tan cercana a mí, alguien que compartió mi infancia, mi sangre, hacer algo así? La sensación de pérdida y decepción me envolvió como una nube oscura, y sentí que la culpa me asfixiaba. ¿Habría yo dejado entrar demasiado a esta familia tóxica en nuestras vidas? El shock fue abrumador. Me costaba respirar, me dolía cada vez que alguien lanzaba una mirada crítica o susurraba algo a nuestras espaldas. En mi mente se repetían las palabras de Carla, crueles, afiladas, y me preguntaba si alguna vez podríamos salir de esa sombra que nos imponían. Pero la herida más profunda fue ver cómo, en medio de todo ese caos, Andrés intentaba mantenerse firme, callado, como si llevara sobre sus hombros el peso de nuestra historia. Él no solo había sido menospreciado, sino que ahora tenía que cargar con la traición de alguien a quien yo había amado y confiado. Sentí una rabia profunda, una mezcla de dolor y furia que me hizo gritar en silencio. Esa noche lloré sola, con la certeza amarga de que las cosas ya no serían iguales, de que esa traición había abierto una brecha que quizás nunca se cerraría. A la vez comprendí que la verdadera batalla no era solo con Carla o con mi familia, sino con el dolor de aprender a confiar de nuevo, a proteger lo que habíamos construido y a enfrentar la verdad, por dura que fuera. Ese acto de traición tan íntimo y brutal fue el desencadenante de todo. Fue la chispa que encendió la llama de una crisis que me obligaría a replantear mis límites, mi lealtad y mi valentía. Porque a partir de ese momento supe que no podía seguir callando ni fingiendo que todo estaba bien. La herida estaba abierta, el dolor era real, pero también había una fuerza nueva creciendo dentro de mí, la necesidad urgente de luchar por nuestra paz, por nuestro respeto y por la verdad que tanto tiempo habían querido ocultar. Después de la traición, sentí que algo dentro de mí comenzó a romperse lentamente hasta que un día supe, con una certeza aplastante, que ya no podía seguir así. Vivir en ese ambiente tóxico siendo blanco constante de desprecio, ataques velados y mentiras, había agotado todas mis fuerzas. La herida que Carla había abierto en nuestra vida ya no podía cicatrizar con parches de paciencia y silencio. Recuerdo esa noche con claridad. Estaba sentada en la sala, sola, mirando las sombras que proyectaba la luz tenue de una lámpara. Andrés estaba en la habitación contigua, quizás pensando en lo mismo, en todo lo que habíamos vivido y en lo que nos esperaba. Pero yo sentía que era momento de decir basta.
No podía permitir que esa familia, con su veneno escondido bajo sonrisas falsas, siguiera dictando nuestra vida, nuestra felicidad. En ese instante me enfrenté a un torbellino de emociones contradictorias, culpa, miedo, tristeza, pero también una chispa de coraje que se negaba a apagarse. ¿Cómo podía decidir alejarme de ellos, de mis padres, de Carla, con quienes había compartido tanto? ¿Acaso estaba siendo egoísta por querer protegerme? ¿No era mi deber aguantar por el bien de la familia? Pero al mismo tiempo entendí que esa obligación no podía costarme la paz, la salud emocional ni el amor propio. ¿De qué servía pertenecer a una familia que nos menospreciaba, que nos hacía sentir invisibles? ¿De qué servía sacrificar mi bienestar y el de Andrés para sostener una fachada que nos destruía por dentro? Recordé tantas veces en que me había mordido la lengua, había sonreído ante insultos disfrazados y había ignorado humillaciones para evitar confrontaciones. Pero ahora, esas heridas no solo estaban abiertas, sino que sangraban con fuerza. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma en esa lucha silenciosa. La decisión no fue inmediata ni sencilla. Pasé noches enteras en vela, revisando en mi mente cada palabra, cada gesto, cada mentira que nos habían lanzado. Pensaba en la niña que fui, que soñaba con una familia unida y amorosa, y en la mujer que ahora entendía que esa ilusión era solo una máscara. Luchaba con la lealtad a mis padres, a mis raíces, y con el deseo ardiente de proteger a mi esposo y a mí misma. Sabía que alejarme o poner límites claros significaría romper lazos, enfrentar reproches y cargar con la etiqueta de la hija rebelde o la esposa conflictiva. Pero más que eso, sentía que era la única forma de recuperar mi voz, de dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de mi propia historia. Una noche, al ver la serenidad con la que Andrés enfrentaba cada desprecio, comprendí que su fuerza también era la mía. No estaba sola. Y esa alianza nos dio el valor que necesitábamos para tomar la decisión más difícil, poner fin a ese ciclo de toxicidad, aunque eso implicara confrontar a quienes nos habían traicionado y marginado. No fue solo una decisión práctica, sino un acto de amor propio y de afirmación. Decidí que merecíamos respeto, que merecíamos vivir sin miedo a ser juzgados o menospreciados. Que nuestra felicidad no podía depender de la aprobación de quienes no la valoraban. En ese punto de quiebre entendí que el verdadero problema no era la familia en sí, sino las dinámicas dañinas que habíamos permitido que nos definieran. Y que cambiar eso implicaba tomar las riendas, establecer límites y sobre todo, aceptar que no todos estaban dispuestos a acompañarnos en ese proceso. Al día siguiente, cuando me levanté, sentí una calma extraña, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Sabía que el camino no sería fácil, que habría confrontaciones, dolor y quizás distanciamientos, pero también sabía que era necesario. Decidí empezar a prepararme para esa batalla emocional, a ser honesta conmigo misma, a comunicarme con Andrés sobre nuestras necesidades y límites, y a armarme de valor para enfrentar lo que viniera. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no era la mujer que callaba para no generar conflictos ni para evitar decepcionar a su familia. Era una mujer que se reconocía digna, que defendía su amor y su bienestar, y que estaba lista para reconstruir su vida desde la verdad y el respeto. En el fondo sabía que esa decisión no solo nos protegería de la toxicidad, sino que también abriría la puerta a un crecimiento personal profundo, un renacer que nos permitiría sanar las heridas y construir relaciones más sanas, incluso si eso significaba dejar atrás a quienes no estaban dispuestos a cambiar. Y así, con miedo pero con una convicción firme, me preparé para el siguiente paso, la confrontación, la verdad y la libertad. El día de la confrontación llegó con una mezcla de ansiedad y determinación que se revolvía en mi pecho. No era solo una discusión, era el momento en que debía sacar a la luz todo lo que había estado ocultando, todo el dolor y la traición que habían marcado nuestra vida juntos. Sabía que no sería fácil enfrentar a Carla, a mis padres y a todos aquellos que habían participado, consciente o inconscientemente, en esa dinámica tóxica que nos había hundido. La reunión fue en la casa de mis padres, un espacio que para mí había dejado de ser un refugio y se había convertido en una jaula. Al llegar, sentí todas las miradas clavadas en mí y en Andrés, una mezcla de sorpresa y desdén que intentaba disimularse con falsas sonrisas. El silencio era pesado, expectante, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar. Respiré profundo y comencé a hablar. No con gritos ni reproches, sino con una honestidad que me sorprendió hasta a mí misma.
Hablé de la traición de Carla, de las palabras hirientes, de los rumores que ella había sembrado con el único propósito de separarnos y dañarnos. Hablé de la falta de respeto, de la indiferencia, de cómo nos habían tratado como si no perteneciéramos a esa familia. Sentí que cada palabra abría una herida profunda, pero también que liberaba una carga que llevaba demasiado tiempo guardada. Fue doloroso, sí, pero necesario. Carla no pudo sostener mi mirada. Su rostro se tornó rojo, sus labios temblaron y por un momento pensé que intentaría negar todo. Pero en lugar de eso intentó justificar sus actos con excusas que no hacían más que evidenciar su envidia y resentimiento. La tensión en la habitación aumentó y vi cómo mis padres se debatían entre la sorpresa y la incomodidad, sin saber muy bien a quién apoyar. Andrés estuvo a mi lado, firme y silencioso, su presencia me dio fuerza. Sabía que él también había sufrido, que la traición no era solo mía, sino nuestra. Fue un momento de mucha vulnerabilidad, no solo para mí sino para todos los presentes. Porque enfrentar la verdad duele, y no todos están preparados para escucharla sin reaccionar con rabia o negación. Pero mi voz no flaqueó. Hablé también de mis sentimientos, de la lucha interna entre el deseo de mantener la familia unida y la necesidad de protegernos. Les conté cómo me había sentido invisible, menospreciada, y cómo eso me había ido consumiendo poco a poco. Hubo lágrimas, sí, de mi parte y también de algunos de ellos. Pero también hubo silencio, un silencio que dijo más que cualquier palabra. El peso de la verdad comenzó a calar. Mi hermana finalmente habló. No para pedir perdón, sino para defenderse, para intentar voltear la culpa hacia nosotros. Pero esta vez, ya no me afectó. Había aprendido que la verdad era mi escudo y que no podía dejar que su resentimiento me destruyera. Les dije que necesitábamos cambiar, que esa relación no podía seguir siendo una fuente de dolor. Que yo estaba dispuesta a intentarlo, pero que no podía hacerlo sola ni en medio de mentiras y desprecios. Fue un momento tenso, lleno de emociones encontradas. Algunos intentaron minimizar lo ocurrido, otros se mostraron reacios a aceptar la realidad. Pero yo me mantuve firme porque por primera vez estaba hablando no solo por mí, sino por Andrés y por nuestra dignidad. Al terminar, sentí un peso enorme caer de mis hombros. Había sido difícil, aterrador incluso, pero también liberador. Había hablado mi verdad, había puesto límites claros y había empezado a romper el ciclo de toxicidad. Sabía que no todos iban a cambiar de la noche a la mañana, que muchos seguirían resistiéndose o incluso alejándose. Pero esa confrontación fue el primer paso para sanar, para reconstruirnos desde la autenticidad. Salimos de esa casa diferentes, más fuertes, con una claridad que antes no teníamos. Sabíamos que el camino sería largo y complicado, pero que estábamos juntos y que nuestra verdad era la base para cualquier futuro que quisiéramos construir. Después de aquella confrontación tan cargada de emociones, supe que el siguiente paso era indispensable para proteger lo que Andrés y yo habíamos construido, poner límites claros y firmes. No se trataba solo de decir, hasta aquí, sino de aprender a defender nuestro espacio, nuestra paz y nuestra dignidad, incluso si eso significaba enfrentar resistencia, incomprensión o rechazo. Desde entonces empecé a ser muy consciente de mis propios sentimientos y necesidades. Antes solía minimizar mis emociones, justificar las actitudes hirientes y ceder para evitar conflictos. Pero esta vez, estaba decidida a no volver a ese lugar de silencios dolorosos. Tenía que priorizar nuestro bienestar, aunque eso implicara romper con viejas costumbres o desafiar expectativas familiares. Lo primero fue establecer límites emocionales. Cuando Carla lanzaba comentarios sarcásticos o intentaba provocar con indirectas, ya no callaba ni intentaba explicarle nada. Aprendí a reconocer cuando una conversación o situación se volvía tóxica y a retirarme sin culpa. Me protegía diciendo no voy a seguir con esto, o simplemente ignorando sus ataques. Fue difícil al principio. Me sentía culpable como si estuviera fallando a mi familia. Pero con el tiempo entendí que la culpa era solo una trampa para mantenernos atrapados en dinámicas dañinas. Reconocer que merecemos respeto no es egoísmo, es un acto de amor propio imprescindible. También establecimos límites físicos. Decidimos con Andrés no asistir a reuniones o eventos familiares donde la atmósfera era hostil o donde sabíamos que Carla estaría intentando generar conflicto. En lugar de exponernos a esas situaciones que nos drenaban,
preferimos crear nuestros propios espacios seguros, rodeados de personas que realmente nos valoran y apoyan. Por supuesto, no todos aceptaron bien nuestras decisiones. Algunos familiares nos acusaron de alejarnos, de no hacer el esfuerzo por mantener la familia unida. Pero aprendí a no dejarme manipular por esas críticas. La verdadera unión familiar no puede sostenerse sobre el menosprecio o el abuso emocional. Mantener estos límites fue un ejercicio constante de firmeza y autoafirmación. Hubo momentos en que dudé, en que me sentí tentada a ceder para evitar confrontaciones. Pero cada vez que recordaba la paz que sentía al estar alejada de la toxicidad, esa tentación se desvanecía. Andrés fue un pilar fundamental en todo esto. Nos apoyamos mutuamente para mantenernos firmes y para comunicarnos con sinceridad sobre cómo nos sentíamos. Eso fortaleció no solo nuestra relación, sino también nuestra capacidad para resistir la presión familiar. Con el tiempo noté que establecer límites también abrió la puerta a conversaciones más honestas y respetuosas. Algunos familiares empezaron a entender que no podían seguir tratándonos como antes, y aunque el proceso fue lento, hubo avances. Pero lo más importante fue que al poner límites, recuperé mi voz y mi poder personal. Dejé de sentirme víctima para convertirme en protagonista de mi historia. Aprendí que el respeto comienza por uno mismo, y que no es necesario aguantar conductas dañinas solo por el qué dirán, o por el miedo a la soledad. En definitiva, establecer límites fue un acto de valentía, un compromiso conmigo misma y con mi pareja para construir una vida más sana y auténtica. Fue el cimiento para un cambio profundo, un paso imprescindible para sanar y crecer. Tomar la decisión de priorizar mi paz y bienestar por encima de las expectativas y obligaciones familiares fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles y liberadores de mi vida. Durante años me había sentido atrapada en un rol impuesto: la hija que debía soportar, la esposa que debía callar, la hermana que debía soportar críticas sin cuestionar. Pero esa carga ya no me pertenecía. Entendí que el amor familiar no puede ni debe ser sinónimo de sufrimiento constante. El peso de complacer a otros, de mantener una imagen que nunca fue real, me había consumido hasta casi perderme. En ese proceso descubrí que la verdadera paz no viene de cumplir con las expectativas ajenas, sino de honrar lo que soy y lo que necesito para estar bien. Elegir la paz implicó aceptar que no podía controlar las reacciones ni las decisiones de mi familia. Ellos podían seguir juzgándonos, ignorándonos o criticándonos, pero yo ya no iba a permitir que eso afectara mi vida. Era un acto de valentía decir no más a esa dinámica tóxica, aunque significara romper con tradiciones, con celebraciones, con la imagen de familia perfecta que parecía importarles tanto. Sentí una mezcla de culpa y alivio. La culpa por alejarme de quienes deberían ser mi soporte incondicional, y el alivio por liberarme de la toxicidad que tanto daño nos hacía. Aprendí que la culpa es una emoción que muchas veces se utiliza para mantenernos atrapados, pero que no debe dictar nuestras decisiones cuando está en juego nuestra salud emocional. Fue una decisión que afectó no solo a mi relación con ellos, sino también a mi identidad. Descubrí que no era solo la hija de, la hermana de o la esposa de, sino una persona con derecho a establecer sus propias reglas, a buscar su propia felicidad. Fue un proceso doloroso porque implicó desapegarme de un modelo familiar que ya no me representaba, pero también fue profundamente sanador. Al elegir la paz, también abrí espacio para relaciones más auténticas y saludables. Aprendí a rodearme de personas que me respetan y valoran por quien soy, no por lo que se espera que sea. Ese cambio me permitió reconstruir mi autoestima y fortalecer mi amor propio. Además, esta elección fortaleció mi relación con Andrés. Juntos aprendimos que el amor verdadero no debe estar condicionado por la aceptación o el rechazo de terceros. Nos apoyamos para crear un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni juicios. No fue un camino fácil. Hubo momentos en los que sentí la presión de volver atrás, de ceder a las demandas familiares para evitar conflictos o aislamientos. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, recordaba el costo emocional que implicaba y decidía mantenerme firme. Elegir la paz sobre la obligación familiar me enseñó que no somos responsables de reparar las heridas de otros a costa de nuestra salud. Que está bien decir basta y que hacerlo no nos convierte en personas egoístas, sino en seres humanos que se respetan y se cuidan. Con el tiempo esa decisión me dio una nueva perspectiva sobre lo que significa la familia. Comprendí que la familia no siempre es sinónimo de sangre,
sino de aquellos con quienes elegimos compartir respeto, amor y apoyo mutuo. Hoy, al mirar atrás, veo esa etapa como un punto de inflexión, el momento en que dejé de ser prisionera de una dinámica dañina para convertirme en la arquitecta de mi propia vida. Una vida donde la paz, el respeto y el amor auténtico son el eje central. Después de todo el torbellino de emociones, confrontaciones y decisiones difíciles, llegó el momento de mirar hacia adelante y entender qué quedaba después del caos. La familia que conocía ya no existía en la forma que había creído, y yo tampoco era la misma persona que había llegado a ese punto de ruptura. Lo que vino después fue un proceso profundo de sanación, aprendizaje y, sobre todo, crecimiento. Al principio, la distancia con algunos miembros de la familia se sintió como un vacío imposible de llenar. Hubo noches en las que la soledad se me hacía un peso insoportable, y en las que dudaba si había tomado la decisión correcta. ¿Había sacrificado demasiado? ¿Sería posible reconciliarse algún día? Esas preguntas rondaban mi mente, pero poco a poco aprendí a responderlas con paciencia y compasión hacia mí misma. El espacio que creé al establecer límites y elegir la paz se transformó en un refugio donde pude reencontrarme. Descubrí que cuando nos alejamos de lo tóxico, abrimos una ventana para que entre aire fresco, para que la luz ilumine áreas que habían estado oscuras por mucho tiempo. Empecé a sanar heridas que había ignorado, a escuchar mis propias necesidades y a permitirme sentir sin miedo al juicio. La relación con Andrés se fortaleció de una manera que nunca imaginé. Compartir juntos esta experiencia nos unió, nos hizo equipo frente a la adversidad. Él fue mi compañero de lucha, mi soporte incondicional, y juntos construimos un espacio seguro lleno de respeto, amor y confianza. Aprendimos a comunicarnos con honestidad, a validar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. También me di cuenta de que mi concepto de familia había cambiado. Ya no se trataba solo de lazos sanguíneos ni de cumplir con roles impuestos. Familia es quien nos respeta, nos apoya y nos quiere por quienes somos realmente. Conocí nuevas personas que llegaron a mi vida y se convirtieron en ese sostén que tanto necesitaba, y eso me enseñó que siempre podemos elegir con quién compartir nuestro tiempo y afecto. En cuanto a la familia de origen, el distanciamiento no fue fácil ni definitivo en todos los casos. Algunos entendieron y respetaron nuestras decisiones, otros nunca lo hicieron. Pero ya no me afectaba como antes. Había desarrollado una coraza, no para aislarme, sino para protegerme. Sabía que no podía cambiar a nadie que no quisiera cambiar, y que la paz interior no debía depender de su aceptación. Este proceso me llevó a un crecimiento personal enorme. Aprendí a valorar mi voz y mis emociones, a defenderme sin miedo ni culpa. Me di cuenta de que poner límites no solo es sano, sino necesario para preservar nuestra integridad. Comprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para cualquier relación auténtica y duradera. Mirando atrás, también veo con claridad la importancia de reconocer las señales de toxicidad a tiempo. Las pequeñas heridas emocionales, las críticas disfrazadas de consejos, el menosprecio constante, todo eso forma un patrón que, si no se detiene, puede destruir nuestra autoestima y nuestra salud mental. Por eso, ahora soy más consciente y cuidadosa con las personas que dejo entrar en mi vida. Además, esta experiencia me enseñó que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Abrirme y compartir mi historia, incluso en momentos de dolor, me ha permitido conectar con otras personas que han vivido situaciones similares. Esa comunidad de apoyo es un refugio donde me siento entendida y acompañada. En definitiva, lo que parecía el fin de una etapa oscura se convirtió en el inicio de una vida más auténtica y libre. Una vida en la que puedo ser yo misma, sin máscaras ni miedo, y en la que el respeto y la paz interior son mis guías. Hoy sé que merezco amor genuino y que es posible construir relaciones sanas, basadas en la verdad y el apoyo mutuo. Este camino no termina aquí, sigue siendo un proceso constante. Pero ahora cuento con las herramientas y la confianza para enfrentar lo que venga, sin sacrificar mi bienestar ni mi identidad. Mi historia es la prueba de que, aunque las heridas familiares pueden ser profundas, también es posible sanar, crecer y transformar el dolor en fortaleza. Gracias a esta experiencia, hoy soy una mujer más libre, más consciente y más amorosa conmigo misma. Y aunque el pasado siempre formará parte de mí, ya no define quién soy ni cómo vivo. He aprendido que el verdadero poder está en elegir, cada día, la paz sobre la obligación, el respeto sobre la sumisión, y el amor propio sobre la aceptación condicionada.